Bueno, amigos, vamos a conversar un poquito de lo que ocurrió este fin de semana, el 5 de marzo, el día sábado, en el fútbol de la Liga MX, donde ya todos sabemos las imágenes complicadísimas del estadio La Corregidora en Querétaro, Liga MX, Querétaro contra Atlas. Un partido que, bueno, se llevaba a cabo y de repente suceden actos de violencia en la gradería. Se dice que entre barras, pero podría ser más que barras, aficionados que estaban allí, simplemente en el azar, donde les tocase en la gradería y se enfrentaban unos a otros en una guerra campal, no digo sin precedentes, pero sí que hace rato que no veíamos y digno de, no sé, de películas de terror, las imágenes que vimos que no vamos a repetir. Quizá Pablo y Randa, las imágenes más icónicas de lo que dejó y que podemos proyectar acá en Footcast, esta imagen de la familia que estaba en cancha y tuvieron que quitar la camisa al pequeño para evitar que tuviese, digamos, su identidad con un club y que los otros llegaron a golpearlo, ¿verdad? Como pasó lamentablemente. Entonces, hablemos un poquito de esos acontecimientos y las opiniones de ustedes sobre lo que pasó en este Querétaro Atlas. Y ahorita vamos a seguir, para quienes nos están viendo, vamos a seguir hablando de esto en correspondencia con el fútbol de Centroamérica, hacer un amarre de todos los temas. Pablo, adelante. Sí, lastimosamente yo creo que los que disfrutamos y los que nos gusta, nos apasiona este lindo deporte que es el fútbol, la verdad es que lamentamos lo sucedido en el Estadio de la Corregidora. Sobre todo los que desde afuera vemos el fútbol mexicano, lo seguimos porque nos gustan los equipos, nos gusta el fútbol y definitivamente nos gusta el deporte en general. Pero lamentablemente yo creo que a estas alturas, luego de todo lo que hemos vivido en estos últimos meses, el tema de la pandemia, el dar gracias porque contamos con salud, porque tenemos vida y vamos sobrellevando todo este tipo de situaciones y que de repente vengan una serie de inadaptados a manchar eh, a manchar un lindo espectáculo, a manchar y a poner en riesgo a, a sus propios amigos, familias enteras que únicamente buscan y buscaban divertirse con este deporte. Yo creo que eh, no hay manera de no condenar lo que pasó y creo que el deporte en general, algunos países, algunas federaciones, algunas asociaciones han hecho la tarea y han evitado la no violencia en el fútbol. Y yo creo que ahora le toca a la Federación Mexicana poner un precedente, sentar un precedente y definitivamente evitar que esto se vuelva a pasar, porque a estas alturas de todo lo que hemos aprendido como seres humanos, como personas, de lo que nos ha pasado, de lo negativo que hemos vivido y muchas anécdotas negativas, así como positivas, pero también el fútbol se ha manchado en algunos momentos de su historia y a pesar de todo eso, no se aprende, eh, es condenable. Y yo espero que la Federación Mexicana definitivamente siente un precedente luego de todo lo que pasó este fin de semana pasado, José. La pelota se manchó, Randall, y bastante mal. Hay imágenes como que repetimos, no se pueden reproducir. De hecho, ni siquiera en el vínculo, en el círculo privado lo repetíamos. Pero bueno, ustedes pueden entrar a Twitter y poner corregidora y van a ver cosas increíbles. No sé cómo no fueron censuradas por Twitter, inclusive, porque son cosas muy pesadas. Y eso se vivió. Y Randall, una noticia muy fuerte que golpea al mundo del fútbol en general. Sí, José, Pablo, pero primero que todo, un fuerte abrazo a los hermanos mexicanos, a los que siguen el fútbol, a los que están viendo esto con profunda tristeza, viendo cómo hermanos y hermanas de su propio país se golpeaban entre sí, personas que comparten un mismo cielo, una misma frontera, y realmente es triste y es lamentable que un deporte nos lleve a esto.
o una pasión desenfrenada por un deporte, ¿cómo es posible que una pasión nos lleve a esto? Y esto es una reflexión que hacemos desde acá. Yo sé que ese es el programa del fútbol centroamericano, pero no podemos dejar pasar por alto una situación como estas que hemos vivido, parecidas en Centroamérica también y en el resto del continente. Hemos tenido esas malas experiencias y creo que es hora de que comencemos a hacer una reflexión, José, desde lo más profundo, o sea, no solamente desde el planeta fútbol. Yo creo que el planeta fútbol está viviendo una consecuencia de una situación más profunda, y que solo puede ser abordada desde una cuestión integral, desde las ciencias sociales, económicas, un montón de cuestiones, porque es un problema de una sociedad. Hay mucha gente frustrada que va al estadio, que su vida posiblemente la consideran que no está valiendo mucho, y es a través de su equipo de fútbol donde botan esa frustración, y lamentablemente se están desquitando contra personas, contra seres humanos, contra gente que tiene hermanos, hermanas, hijos, hijas, padres, familia, primos, gente que los esperan en la casa. Yo sé que existen provocaciones, yo sé que existen muchas cosas, pero es importante que como sociedad nosotros evolucionemos, que como sociedad entendamos que el deporte se hizo precisamente para desestresarse, para pasar con la familia, para tener amigos en otros países, como aquí con Pablo, que no nos conocíamos hasta Footcast, y establecer esos lazos afectivos y esos lazos que nos puedan unir como sociedad. Pero lamentablemente lo que vimos ayer en México, que no es México, y aclaramos, esto no es una crítica a, digamos, solamente al fútbol mexicano, es una crítica a la sociedad latinoamericana en general por todo lo que estamos viviendo, porque esto lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Costa Rica, lo hemos visto en El Salvador, lo hemos visto en muchos lugares. Entonces, es realmente invitar a una reflexión, y que entendamos que es simplemente 11 contra 11 patando una bola, y ya, o sea, es fútbol, ¿no? O sea, no es nada más, es un deporte. Yo, Y yo espero que tengamos que aprender con esto. sobre esa reflexión es que si uno se sale, digamos, del tema de un estadio, de las camisetas, ¿verdad? Es lo que decía Randall. ¿A qué vamos al estadio? O sea, realmente. Porque si el estadio es ir a yo votar la frustración que tengo, yo no le veo mucho sentido. O sea, creo que como aficionados nosotros tenemos que revisarnos también de qué es lo que estamos haciendo. O sea, ¿para qué somos aficionados de un club? Para festejar sus victorias, para llorar o sentir pesar por las derrotas, para tener ilusión por algo más allá de nuestras vidas, que nos sentimos identificados con un equipo, con una camiseta, una selección nacional. Pero lo que dice Randall es cierto, o sea, mucha gente va al estadio pensando en que sea el escaparate, que sea el lugar para botar esa presión que tiene por sus vidas. Y no pasa solo en Latinoamérica, también pasa en otras latitudes. Recordemos el tema de los hooligans en Europa, pasa casi que en todo el mundo ha pasado, ¿verdad? Y bueno, yo también pongo sobre la mesa este tema de la reflexión, Pablo, de que es un deporte, o sea, cuando vemos Juegos Olímpicos festejamos más allá de cuál bandera se está defendiendo. Ahora que acaban de pasar los Juegos Olímpicos de invierno, uno siempre prende la tele y se pone a ver un partido, lo que sea, y usted hincha por alguno de los equipos y les gusta el deporte, ¿verdad? Ese tema de competir, de un juego que tiene ciertas reglas y que alguno va a ganar y hasta ahí llega. Obviamente hay pasiones que deben tener límites, ¿verdad? Y el límite de la agresión física, porque seamos francos, la agresión verbal es algo muy común, no la estoy justificando, simplemente lo digo como aficionado que soy, creo que en todos los estadios del mundo hay violencia verbal, eso sin duda, ¿verdad? Pero el tema de la agresión física y tal como se vio en este partido, y ya para darle la palabra a ustedes, yo escuchaba algunas declaraciones el día sábado que decían, no, es que casi no había policía en el estadio, y yo digo, ¿y qué? Es decir, tienen que haber personas con armas para poder comportarnos de forma civilizada. No tiene lógica. No, Sí, totalmente de acuerdo, José. Dale, dale, Pablo. no, totalmente de acuerdo. Yo me sumo a cada una de las palabras que ustedes
han compartido, que estamos compartiendo. Yo creo que, y me quedo también con lo que mencionaba Randall, el hecho de que en este programa, en lo que hacemos acá en Foodcast, todo lo que hacen los demás comunicadores, que se arma polémica, se arma debate, pero con el único espíritu de deportividad, de que podamos disfrutar sanamente el fútbol y que, como decías tú, José, no necesitamos tener a 5 policías enfrente de nosotros para no intentar no solo atacar verbalmente al aficionado contrario, sino irnos a los puños, tirarnos cosas. Acá en el fútbol salvadoreño se han vivido muchas cosas, o sea, terribles, terribles, que esperemos que no se vuelvan a dar, que esperemos que todo esto que se dé sea un punto de inflexión positivo para el aficionado en cada uno de sus países y sobre todo a las barras organizadas. No vamos aquí a condenar tampoco a ninguna barra organizada y decir que los únicos que arman violencia es una barra organizada. No, aquí puede haber un loco, un borracho que le tira una piedra a alguien y se arma todo y se pudre todo, y ha pasado, y lastimosamente yo espero, y lastimosamente pues hoy el escenario fue Querétaro, pero yo espero que esto no se vuelva a dar en ningún tipo de fútbol. En Argentina ha sido un fútbol donde se ha visto mucha violencia, y en los últimos años, en los últimos torneos, pues ha disminuido un poco. Y yo creo que ya hay que poner, insisto, hay que poner cartas, hay que sentar un precedente, poner cartas sobre la mesa y decir un ya basta. O sea, como cuando se expulsaron a los hooligans para siempre del fútbol mundial, del fútbol de selecciones, así hay que expulsar a este tipo de salvajes, que muchos hablan de que fue algo organizado y que va más allá del fútbol, sí, pero todo eso hay que erradicarlo totalmente, porque no es justo que el deporte más lindo del mundo, como dicen por ahí, pague por este tipo de inadaptados y de salvajes. Mira, Randall, vea qué Ajá. interesante, Randall, perdón, para darte la palabra. Alfredo Tame es un periodista de TUDN y hacía una reflexión interesante. Bueno, como se escucha, va a venir una sanción sobre el club, ¿verdad? Que podría quedarse, digamos, sin la afiliación a la liga y por lo tanto salir de la liga. Bueno, se pregunta, ¿qué va a pasar con los empleos? Los jugadores son trabajadores. Es decir, muchas veces vemos a las figuras de los jugadores, de los entrenadores, como personas que tienen salarios muy altos, que tienen una condición de vida muy diferente, superior al resto de la humanidad, pero son trabajadores. Y en este caso se quedarían sin empleo con esa, bueno, siguiendo la línea de este periodista, ¿verdad? Y también dice, y pasaría igual si hubiera sido América, Chivas, Rayados, Cruz Azul. Muy interesante la pregunta. Y por otro lado, para darte la palabra, el entrenador de Hernán Cristante del Querétaro habló de amenazas a los jugadores. Entonces, también estamos llevando esto más allá de la gradería o de lo que se vio entre aficionados a un elemento mucho más profundo, Randall. José, aquí lo más preocupante, bueno, primeramente comentar ese Twitter o no acuerdo qué red fue. No solo los jugadores se quedan sin empleo, una industria como el fútbol mexicano es una industria muy grande. O sea, hasta el equipo más chico en México tiene todo un universo de personas trabajando alrededor. Estamos hablando incluso hasta los periodistas de los medios locales que cubren los partidos de su equipo, ya sea el Necaxa, el Querétaro, el Santos, el que sea. Toda la gente que trabaja en todo su staff administrativo, por ejemplo, secretarias, conserjes, perdón, secretarios, conserjes, las personas que ven el campo. O sea, hay todo un universo de económico alrededor de un equipo de fútbol en México y entonces desafiliar un equipo es, digamos, lamentablemente dañar justos por pecadores. Aquí lo que más preocupa, y tratando de conectar un poco con nuestros contextos, es que esto sucede quizás en la liga latinoamericana más organizada y con más recursos económicos. Y eso es lo que preocupa, digamos, ¿qué pasa en nuestros contextos?
donde hay clubes que no tienen ni siquiera ni siquiera conocen las entradas por línea, donde no existan los recursos económicos por ejemplo, generar esa seguridad. Entonces, es lo que a mí me preocupa, por ejemplo, porque digamos, en México podemos hablar de una negligencia por partes, incluso se habla de que han corrido o han sancionado funcionarios que han dado los permisos respectivos al partido y toda la cuestión, pero en nuestros contextos donde estamos nosotros, eso lo que a mí me preocupa. Por ejemplo, qué tan preparados están nuestros clubes. Aquí en Costa Rica, bueno, Saprissa y Alajuela y Heredia, y en su momento Cartago, una pequeña barra que tenían después de un incidente gravísimo que pasó entre barras entre Cartago y Heredia, donde lamentablemente le tiraron una piedra en la cabeza a un chico de Cartago. Creo que Cartago ahí comenzó a eliminar su barra, o su incipiente barra, Heredia también, y Saprissa y Alajuela, después de sustos que se llevaron, también han vetado a la 12 y a la Garra, y a la Ultra. Por ejemplo, los demás contextos, ayer en San Carlos, por ejemplo, la 12 entró al estadio y se portaron bien, ok, está bien, o sea, tendrían que ser muy estúpidos para hacer algo ilógico después de lo que sucedió en México, pero por ejemplo, que equipos chicos que no tienen la capacidad que tienen los equipos grandes para tener esas cuestiones de seguridad, o sea, esto es complicado porque si sucedió allá puede suceder aquí Ujú. y estamos en un contexto muy parecido. Bien, vamos a pasar a las declaraciones oficiales de FIFA antes de entrar en ese territorio que ya exploró un poco Randall, el territorio centroamericano. Quiero aquí proyectar lo que dijo FIFA al respecto. Estas fueron la publicación oficial el día de ayer, domingo 6 de marzo. Estamos grabando hoy 7 de marzo. La FIFA está consternada por el trágico incidente ocurrido en el estadio de la Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido Querétaro y Atlas. Los actos de violencia en el estadio Corregidora son inaceptables e intolerables. La FIFA se une a la Federación Mexicana y a la CONCACAF para condenar este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias. Una vez más, la FIFA desea subrayar que la violencia no debe tener cabida en el fútbol y seguiremos trabajando con las partes involucradas para erradicarlas de nuestro deporte. Por supuesto, unas declaraciones muy políticamente correctas, como siempre, unas declaraciones diplomáticas, que llámele como se llame, pero la FIFA, Pablo, tiene que incidir en este caso y ojalá que tenga una afectación global, ¿verdad? Este tema de la violencia realmente, como decíamos antes, se trata de un deporte. No podemos seguir aceptando este tipo de cosas y que pasen como si nada, ¿no, Pablo? Es que ese es el tema, o sea, si seguimos y las instituciones que tienen que poner las cartas sobre la mesa siguen un poco con paños tibios tratando de solucionar, siendo políticamente correcto. Yo sé que esto necesita mucha investigación, que no pueden salir de la noche a la mañana y a decir, bueno, vamos a desafiliar a Querétaro, vamos a castigar el estadio. No, hay una serie de investigaciones que se tienen que hacer y que yo creo que ahora sí el gobierno mexicano debe de actuar de oficio, me parece, y ahí están las imágenes. O sea, no puede ser que, que el periodismo... que el periodismo público, que el periodismo de redes sociales, digámoslo así, con toda esta serie de, de herramientas que tiene, que un aficionado puede grabar y puede ser una prueba material para una investigación, ¿no? Entonces, no puede ser de que se vea y en Twitter veamos las cosas y por otro lado las instituciones oficiales no dicen nada serio, no dan cifras, o sea, todo lo mantienen de forma hermética porque hay que investigar, etcétera, pero yo espero y acá estoy del lado de mis hermanos de México. Yo espero de que por fin se tomen cartas en el asunto y que este no sea uno de esos casos más que quedan impunes, que quedan en el olvido, como pasa muchísimas veces en México lastimosamente y como también pasan en los demás países latinoamericanos. Yo espero que de verdad que esto sirva
de punto de inflexión, insisto, que esto sirva de punto de inflexión para poder tratar de hacer las cosas diferentes y que por fin no solo se piense en el negocio del fútbol, sino que también se piense en el aficionado. Cuidar a tu aficionado es cuidar tu activo más valioso. O sea, Las sin el familias. aficionado no existieran los equipos de fútbol. Entonces, si lo queremos ver como un negocio, como una empresa, también veámoslo de la forma más profesional posible y cuidemos al aficionado, porque cuidar al aficionado es mejorar el espectáculo y que al final eh, todas las fuerzas vivas del fútbol ganen. Que los niños y niñas puedan ver en los estadios como espacios seguros de disfrute, de ir a ver a dos equipos jugar un deporte, como un juego, como lo que es. Lo que pasa es que le hemos dado muchos otros matices más allá del juego. Y pasamos a hablar de este tema. ¿Puede suceder algo similar en el fútbol centroamericano? Creo que la respuesta más breve y más concreta es ya ha pasado. Ya ha pasado. Vamos a hablar un poquito de las realidades sin enfocarnos en un solo país. Repetimos, no estamos hablando, no estamos aquí queriendo atacar a México o en este caso Honduras. Vamos a ver ejemplos de toda Centroamérica. Acá clásicos, como lo consigna la prensa hondureña. Esto fue en 2017, un clásico entre Olimpia y Motagua, un pleito entre barras. Aquí tal vez ahora nos pueda ampliar más, bueno, en la que sigue. Este es un Saprissa Alajuelense en el año 2020, en febrero, antes de la pandemia, la barra de Saprissa contra la policía, contra la policía. Dicho esto, bueno, un mes después vino los cierres, se congeló el campeonato, etcétera, por varias semanas, y luego vinieron algunos cambios que podemos comentarlos en el tercer bloque. En el fútbol del Salvador, y esto fue hace menos de un mes, Pablo, tal vez usted nos puede relatar un poquito también qué ha pasado en el fútbol del Salvador, disturbios entre el Firpo y Águila, como lo consigna el gráfico. No sé si nos puedes hablar de este y de algunos otros hechos que podemos citar como los más relevantes del fútbol cuscatleco. Oh, y fíjate que ese es increíble lo que les voy a decir, pero de ese último de ese último confrontación que tuvieron aficionados de Águila y Firpo es quizás de las acciones o de los hechos menos representativos que hemos tenido aquí en el fútbol salvadoreño. Acá lastimosamente han habido fallecidos, han habido personas lesionadas, incluso personas que nada tienen que ver, pero al final recuerdo una vez un disturbio de aficionados de Alianza en la tribuna popular en Sol General y empezaron los policías para tratar de calmar la situación, empezaron a tirar balas de goma y un aficionado perdió un ojo. Eh, Enfrentamientos fuera del estadio en Santa Ana, es muy complicado ir como afición visitante a ver un partido en Santa Ana porque los aficionados santanecos pues parece que no le gusta y no se sienten cómodos cuando llega el aficionado rival se necesita, son partidos de alto riesgo y se Pero, necesita también. Pablo, perdona que te interrumpa. Pasa con ciertos rivales como Alianza, como a ver, el Firpo, otros rivales, o pasa con todos los contrincantes de primera división. Pasa con las aficiones más grandes que son FASA y la Alianza. Por ahí la gente de Firpo también con el aficionado visitante han pasado varias confrontaciones luego del partido, cuando ya el aficionado viene de regreso a San Salvador. Hay mucha afición de Firpo que también viaja de San Salvador, entonces se juntan las aficiones y por ahí en medio del camino pues hay algún enfrentamiento, pero aquí se han vivido cosas y ahí se muestra que el fútbol centroamericano también no está exento de este tipo de situaciones. Eh, y, las, y las autoridades nada más pues se limitan
a poner una multa a veces insignificante y no se soluciona nada, no hay una solución material, no materializan eh, estrategias eh, que puedan limitar o que puedan neutralizar este tipo de acciones. Cuando los equipos van bien, pues la afición se comporta bien, su equipo va ganando, etcétera, pero pues este es fútbol y no se vale que cuando si los equipos pierden o andan mal o no les parece alguna decisión de la junta directiva o del cuerpo técnico, eh, se vayan en contra y se vayan con este tipo de acciones que nada tienen que ver con este deporte y con el fútbol. Hay elementos de violencia estructural, es decir, los analistas hablan mucho de esto, ¿verdad? Que venimos arrastrando muchos pesares, muchas dolencias sociales, si se quiere, temas de pobreza, desigualdad, ¿verdad? Que tienen y que inciden con estos pesos. Pero también creo yo que lo que apunta Pablo también es cierto. Hay elementos de deportividad, de que los rivales van mejor que mi equipo y cómo mi frustración la intento sacar a través de la violencia. Y bueno, ahorita vamos a ver en el otro bloque algunos esfuerzos que se han hecho para un poquito mandar mensajes a la afición, ¿verdad? De estar mejor, de estar más tranquilos, pero creo que sí conviene mucho trabajo de los clubes para con los equipos y los aficionados, de manera tal que logremos ser mejores aficionados. O sea, yo creo que es una invitación también a que reflexionemos sobre nosotros, sobre el club de mis amores, sobre la camiseta que amo y que trato de defender y que hincho por ese equipo, pero cómo soy yo ante los demás, ante los colegas, digámoslo así, las otras aficiones. Creo que conviene hacer una reflexión importante sobre eso porque ese tema de la frustración, o sea, yo lo veo como algo muy irracional, el llevar y el violentar al otro, al que lleva la otra camiseta, ¿verdad? Cuando justo hemos hablado aquí muchas veces en este programa de la gran crisis que viven los clubes en temas económicos, para siquiera sobrevivir. ¿Cómo vamos a poder tener clubes que no pueden, dar entradas a familias para que vengan al estadio? ¿O quiénes van a comprar la camiseta? Si la camiseta es un elemento que va a que yo voy a ser víctima de violencia. Y bueno, para darle la palabra a Randall, otras manifestaciones de violencia recientes en el fútbol de Panamá, enfrentamiento en el Clásico Nacional entre Tauro y Plaza Amador. Un aficionado Tauro resultó herido y pasó varios días en el hospital. Un acto gravísimo que fue de bastante conmoción a nivel nacional. Y no es solo un tema de los estadios locales. Vea que el Olimpia en agosto de 2021 jugaba en Nueva Jersey contra América de Cali y hubo antes del partido enfrentamientos también. O sea, vayan de las fronteras y más con temas de las aficiones y en la eliminatoria misma, ¿verdad? Que la FIFA, digamos, hubo sanciones en temas de lanzamiento de objetos y en el tema de láseres a jugadores, ¿verdad? No es, a ver, es otra manifestación distinta de la violencia. Y a esto, Randall, sumarle, tal vez si nos puede mencionar algunos casos que recuerde usted en el tema costarricense. Sí, José. Bueno, recuerdo ahora que estamos hablando de Salvador que el partido de clasificación al Mundial de Italia 90, Salvador-Costa Rica, no se terminó, por cierto. Es una anécdota, el partido fue suspendido cuando el marcador iba creo que 4-2. O sea, desde el 90 ya hemos tenido estas manifestaciones. Aquí en Costa Rica quizás por el hecho que solo existen tres aficiones grandes, llamémoslo así, sumémosle tal vez una cuarta ahí, Cartago, quizás, digamos, no es tan común como puede ser en otros lugares, pero sí ha sucedido y ha sucedido feo. O sea, por ejemplo, o sea, hemos visto, por ejemplo, yo les contaba a ustedes aquel encontronazo entre las barras de Cartago y Heredia, donde un aficionado de Cartago le tiraron una piedra en la cabeza. Las cámaras lo grabaron, lo filmaron, creo que los tipos fueron procesados. Era una laja así, por ejemplo. Digamos, tal vez no ha sucedido tanto dentro de los estadios, bueno, pero sí sucede mucho en las calles. También un partido entre Alajuela y Cartago en el estadio nacional, también hay escenas donde los aficionados de Alajuela persiguen a los de Cartago, obviamente les ganaban en mayoría. Aquí en San Carlos, un enfrentamiento entre la Garra, que por dicha eran poquitos, porque, digamos, contra los aficionados de San Carlos, vimos donde tiraban La basureros garra y todo. era la barra de Heredia, de Herediano. Era la desaparecida barra del Herediano.
La afición de Saprissa, por ejemplo, aquí en San Carlos, por ejemplo, que somos una ciudad un poco más rural, un poco más tranquila, los vecinos del estadio de Carlos Ugalde Álvarez sufren, por ejemplo, cuando venían Saprissa o Alajuela. O sea, no podían dejar sus carros en la calle y cuestiones así porque estos chicos venían y rayaban, les robaban, se rompían los vidrios. O sea, y eso muchas veces se ocultó porque, digamos, no sé, se decía, y lo mismo que, digamos, me imagino que pasaba en México. Ah, no, no pasó más, se controló, pero ya no se puede controlar más. Hay una crisis social que no podemos obviar. Hay una crisis, y encima sumémosle la pandemia. Tenemos 2 años de frustraciones, mucha gente que ha perdido sus empleos, eh, con una situación de salud mental muy fuerte que todos hemos pasado. O sea, entonces sumémosle esas variables y entonces hay una realidad que no podemos obviar y no podemos seguir ignorando. O sea, esto es lo más lamentable. Ya llegó a Panamá. Panamá era el país, creo, menos violento futbolísticamente hablando, y ya estás, porque todos siempre se ha manejado que sus clubes no tienen tantas aficiones grandes, y vea lo que sucedió ahora. O sea, esto va generándose, eso es una ola que está caminando por todos nuestros países. Solo falta que veamos ahorita en el fútbol de Belice también volándose patadas todo el mundo. Pero O sea, antes de ver las soluciones, Randall, también hay elementos que juegan, como antes decía Pablo, a veces se le mete mucha gasolina a algo que puede explotar, ¿verdad? Y una gasolina, digamos, sí, estamos hablando de polémicas artificiales montadas previas a los partidos, exacto. es parte del marketing, pero también es parte del juego de alguna prensa irresponsable, digámoslo de esa manera, sin decir nombres, para que los tejidos sensibles no se molesten, pero que es totalmente cierto, ¿verdad? Y además, que son discursos que favorecen a esos aficionados que ya están bastante calientes, bastante, ¿verdad? Con ganas de ir a explotar al estadio para justificar esos comportamientos, ¿verdad? Y José, yo soy de acuerdo con vos. O sea, digamos, en nosotros en Foodcast, parte de lo que nace este proyecto Foodcast es precisamente por tratar de dar una alternativa respetuosa, y por eso José bloquea los comentarios negativos o insultativos, porque nosotros queremos hacer una comunicación diferente. Pero aquí en Costa Rica, yo no sé si es que se han basado mucho en la escuela mexicana. Ya los periodistas ya han pasado un poco, esa barrera del comunicador o el de escribir algo, y se han metido hasta con la integridad de los futbolistas. Han dicho al aire que tal futbolista o tal entrenador tiene que ser despedido de un club. Lo que ellos no entienden, por ejemplo, o cuando tergiversan una información o la sacan de contexto y ponen, por ejemplo, yo un día escuchaba a Justin Campos, creo que es Justin Campos, que decía en una entrevista que él le preguntaron una vez que él tenía un partido de CONCACAF y tenía el clásico, y el partido de CONCACAF era el partido de vuelta y ellos iban ganando. Entonces le preguntan a él y él dice, ¿cuál partido le vas a dar prioridad? Le dice, bueno, en este momento para ser campeón en Costa Rica tengo 15 fechas más, CONCACAF tengo el partido inmediatamente, seguramente voy a entrarle a este. Eso fue lo que él dijo. Y según la entrevista que le escuché, en la prensa salió, Justin Campos subestima el clásico nacional. Dice él que los apedrearon el bus cuando fueron a jugar ese partido. O sea, ese periodista no pensó, o no sabemos si fuese periodista también, hay muchos medios de comunicación, pero no se pensó, por ejemplo, que lo que nosotros estamos diciendo frente a otras personas digamos, puede influir en alguien que tal vez no esté mentalmente cuerdo. Y tal vez, bueno, dirán los periodistas, pero es mi libertad de expresión, pero también tienes una ética y una responsabilidad sí. para decir las cosas. Y eso creo que por eso es que aquí todos somos culpables, gobierno, prensa, los mismos clubes. Hay todo un círculo alrededor. Branda, le propongo hacer un programa exclusivamente de este tema del periodismo deportivo y podemos hilar más delgado, no solo en temas de violencia, sino también en eso que mencionas, que me parece a mí, eh, o sea, me parece muy mal que alguien a nivel público llegue y hable de lo que yo estoy haciendo y que esta persona que no tiene nada que ver conmigo diga si yo tengo que seguir trabajando en el lugar de donde yo trabajo o no. Me parece un acto violento, de hecho. Cuando no son decisiones que me corresponden a mí. Exactamente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y es esta. ¿Qué deben hacer las autoridades, las ligas y los clubes para evitar situaciones de violencia? Pablo, no sé si le entramos por ahí. ¿Qué te parece? ¿Cuáles podrían ser algunas luces
que todo el contexto, no solo los clubes o los equipos, pues, ¿qué necesitamos hacer para evitar que se repita esto en prácticamente Centroamérica también? Bueno, que lastimosamente te comentaba, José, que estamos hablando de un tema de reacción cuando debemos de trabajar, creería yo, desde la base, digámoslo así, desde abajo, ¿no? Entonces, yo creo que esto no se puede empezar a resolver eh, desde arriba. Creo que acá hay que tocar ya fibras, hay que tocar eh, desde la raíz, tener desde la raíz esto y empezar a transformar sociedades en tener una óptica diferente de lo que es ser un aficionado, ser un fanático, de poder manejar la frustración, etcétera. Yo sé que acá podemos adentrarnos en temas ya sociales, en clasismo, en economía, etcétera. Porque esto acá también hay que decirlo, no podemos condenar solamente a nuestros países de Centroamérica, no podemos condenar solo a México, solo en Latinoamérica. Acá hemos visto fútbol en sociedades que fueron importantes en el pasado y que han habido escándalos terribles en el fútbol de griego, en el fútbol turco, en el primer mundo se dan también este tipo de situaciones violentas, entonces no podemos condenar tampoco y decir nada más, determinar de que porque estos somos países pobres, somos países que nos falta educación, con población todavía analfabeta, que no tiene alcance muchas tecnologías, no podemos tener, eh, no podemos determinar de que ese sea, solamente esos sean los factores determinantes para poder atacar un poco la violencia. Creo que es un tema que hay que tocar desde el fondo, insisto, desde la educación, desde trabajar en espacios que se entienda la deportividad desde pequeño, eh, que se entienda que el deporte es una actividad no solamente física y donde tenés que ganar, sino que también hay un espíritu de deporte en donde el aficionado lo sepa, lo entienda, pero eso lo tenemos que empezar a aprender desde pequeños. No cuando ya tenés un grado académico o cuando ya sos profesional y llegas adulto y primero te equivocaste muchas veces. Siempre nos podemos equivocar, pero no vale la pena o no es el objetivo de que tenga que pasar una desgracia para poder aprender como lo que ha pasado en estas últimas horas y poder aprender de esto. Yo creo que acá tanto las federaciones, tanto los equipos de fútbol como el gobierno central de cada país deben de trabajar en conjunto para poder incentivar el deporte y el espíritu deportivo que tanto se ha perdido en nuestros países. Por ejemplo, acá en El Salvador, después de la guerra, se perdió totalmente muchas cosas. El tema de las pandillas también ha impedido muchísimas cosas que se pudiesen trabajar en los colegios, en los centros educativos. Y yo creo que ahí es donde debemos de empezar. Luego podemos hablar de quitar a los visitantes, de impedir el ingreso de visitantes, de abolir las barras bravas. Eso se puede hacer, con voluntad se puede hacer, pero creo que se debe de empezar también a trabajar desde la raíz, José Ramos. Y eso que usted apunta, o sea, no solo las autoridades nacionales, sino también veo un papel preponderante de los mismos clubes, obviamente del sistema educativo, ¿verdad? Desde la escuela, pero en la familia también, y de FIFA lo veo también yo. Ahí es donde FIFA puede hacer más que comunicados, polite, ahí, correcta
políticamente correctos, incidir en que se vea más la deportividad. Sí, Randall, adelante. Sí, lo que dice Pablo es ciertísimo y lo secundo. Yo creo que aquí el primer paso es que las autoridades entiendan que el fútbol es si bien es cierto, es un espectáculo y es un negocio privado, es un indicador de cómo está la sociedad. Tal vez a algunos no nos gusta eso, pero sí es un indicador de cómo está la sociedad. Entonces, lo que estamos viviendo, por ejemplo, en los estadios, tanto fuera de nuestros contextos como el nuestro, es posiblemente puede decirnos que tenemos una sociedad que necesita en este momento una intervención integral para poder controlar la violencia. Entonces, aquí se ocupan muchas cosas de una manera más global. ¿En qué sentido? Bueno, por ejemplo, es necesario que el sistema educativo trabaje abiertamente esto. Voy a hablar un poco. En primer lugar, hay que entender nuestro contexto. Eh, y hay que entender, por ejemplo, que nuestro sistema educativo tiene que abordar estas cuestiones también, ¿verdad? Volver a crear programas también de convivencia social y cuestiones así, porque creo que ahí es donde parte. Los chicos de hoy en día tienen que ir aprendiendo nuevos valores culturales de convivencia social que lamentablemente sus padres ya perdieron. Y voy a contar una anécdota. El fin de semana yo trabajo con jóvenes y andábamos en un proceso de recolección de basura por las calles de la comunidad donde estábamos y un chico me dijo, mi papá cada vez que hay una bolsa de basura me dice que vaya y la tira al río. Yo ya no quiero hacer eso está mal. Entonces significa que tenemos que comenzar, o sea, que hay esperanzas de que pueda haber un cambio cultural. Entonces, por ahí es donde podemos trabajar esos temas de violencia, por ejemplo. También aprender de otras experiencias, porque Pablo dice algo muy cierto, eso no solo pasa en Centroamérica. Mi mamá me cuenta la anécdota que ella estaba, no recuerdo en qué país de Europa, y pasó la barra de la Juventus, creo que era un partido de la final de la Juventus, una semifinal Juventus Ajax, si no me equivoco, hace poco la Champions League, y pasaron los aficionados de Juventus y daban miedo, y metían miedo. Entonces significa que en esos lugares también hay riesgos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué han hecho estos países para poder contener eso? Eso también es importante aprender de esas experiencias en otros lados, aunque parezcan muy, claro, es Europa y Centroamérica, ¿no? O sea, la violencia está presente en cualquier Pero sociedad. se puede tropicalizar algunas medidas en función Exacto. de los recursos que haya acá, Ajá. tropicalizarlas, adaptarlas a los Aprender. contextos. Luego, mientras se da ese cambio cultural que tenemos que hacer desde los chicos, lo que dice Pablo, trabajar desde chiquititos y toda la cuestión, también tiene que haber una medida de contención. Y aquí es donde los clubes de primera división tienen que ser mano dura, por ejemplo, tienen que ser estrictos con las barras, aunque sea aburrido ir a un estadio y escuchar a alguien aplaudiendo, porque también tenemos que evitar de hacer cultural esta violencia. Yo recuerdo cuando Saprissa quitó la ultra y la gente, los mismos jugadores de Saprissa decían que extrañaban a la ultra porque le daba color al partido. Bueno, pero esa ultra generó violencia hace poco. ¿Me explico? O sea, entonces los clubes tienen que socarse la faja y tienen que comenzar a tomar sus precauciones, si es necesario invertir. Aquí en Costa Rica sé que se está haciendo, pero todavía no es suficiente. No sé cómo será en el contexto de El Salvador, por ejemplo, o de Guatemala o Honduras, pero hay que hacerlo más fuerte. Los clubes tienen que hacer eso. Y un tercer paso, que los medios de comunicación entiendan que ellos son el cuarto poder y que tienen que controlarse un poco en sus discursos, muchas veces llenos de violencia. Desde que los periodistas en esta generación tomaron la decisión de salir del closet en cuanto a su afición por un club, porque antes los periodistas no decían con quién iban, ¿te acuerdas? Y siempre era una polémica, tal es apricista, tal es ahora no, ahora abiertamente dicen soy de tal equipo. Entonces se han tomado la libertad de criticar o ofender a su mismo equipo cuando está mal y lo que comentábamos antes, y eso también está generando violencia. O sea, el periodista tiene que ser, el comunicador tiene que ser cuidadoso. Entonces, como digo yo, eso tiene que ir en tres frentes. Tiene que haber una inversión a nivel de educación, tiene que haber una inversión a nivel de sociedad, tiene que haber una inversión a nivel de los que manejan la industria y tiene que haber un aporte a los que manejan la información que le llega a la gente. Y si eso se logra trabajar integralmente, creo que podemos reducir un poco estas cosas. Eh, También sería interesante ver experiencias de barras que no son violentas, es decir, tiene que haberlas. En en algún lugar del mundo, cómo trabajan los clubes ese tema de las barras organizadas que han presentado pocas circunstancias de violencia, ¿verdad? Digamos, grupos de animación y demás, ¿verdad? Yo sé que en todo lado hay violencia, uno escucha noticias de barras bravas o de incidencias de violencia en muchos estadios del mundo,
pero tiene que haber casos positivos, y creo yo que ahí también los clubes podrían hacer la tarea y ver cuáles son esos mecanismos de gestión organizativa que han implementado en esos países, esas experiencias, para ver si algo de eso se puede trasladar acá. Bueno, y voy a proyectar acá, para ir terminando el tema, casos ya donde la justicia interviene. Este es el ejemplo que mencionaba Randall de ese acto grotesco, el aficionado de Cartaginés que agrede al de Heredia, no, perdón, Herediano agrediendo al Cartaginés, pero más allá de la camiseta, una agresión, fractura de cráneo, el muchacho no murió y el infractor fue 10 Pero años. quedó mal, lo entrevistaron y él quedó Claro, mal, perdió claro, recuerdos, perdió un montón de cuestiones. 10 años a la cárcel. Quedó con Eh, discapacidad. digamos, aquí lo importante es, como en el caso mexicano, que por lo menos se sienten responsabilidades. En el caso panameño que acabamos de hablar, ¿qué hizo la federación? Le metió, bueno, $8,000 de multa a los dos clubes y le puso 7 partidos de local sin afición al Plaza Amador y 3 al Tauro. Son sanciones que se acaban de implementar en Costa Rica también. Alajuelense pierde la semifinal contra Saprissa el torneo anterior. La Barra Brava hace su problema con el mismo club, con jugadores del mismo club, incluso jugadores peleándose con gente de la prensa, increpándose, y la competición le puso 3 juegos de multa, 3 juegos sin poder jugar de local a Alajuelense, que tuvo que ir al estadio Nacional a jugar, y por lo tanto ahí creo que fue donde Alajuelense veta a su Barra Brava, que como decía Randall, estaba en calidad de visitante en el Carlos Ugalde Álvarez el domingo anterior. Entonces también como la posibilidad de los otros clubes de controlar esas barras que son vetadas en condición de local. Ahí hay un problema que la federación tiene que... José, hay algo muy interesante que usted dijo. Casi siempre cuando pasa un disturbio en un estadio, y este caso va a pasar lo mismo en México, se condena al equipo local. Y es cierto, el equipo local es el que tiene que poner las condiciones de seguridad, es el que tiene que poner las condiciones de controlar quiénes entran o no. Pero, por ejemplo, en caso de equipos chicos, yo ayer vi, por ejemplo, el partido Sporting Saprissa. El Sporting todos sabemos que no tiene afición, y Saprissa es la afición más grande de Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué pasa si la ultramorada, que también entró al estadio de Desamparados, donde está jugando el Sporting, hace los disturbios y golpea a la gente? El castigado va a ser el Sporting. Entonces, esto que está haciendo la Liga Panameña de castigar a los dos me parece ejemplar, porque entonces se está haciendo justicia. O sea, los aficionados de un club se pelearon con los del otro. O sea, los dos clubes tienen responsabilidades, aunque tal vez uno la tenga más por ser el anfitrión. Sí, bueno, eso es todo un tema, y lo que ocurrió en Costa Rica el fin de semana, o sea, especialmente teniendo tan fresco lo que pasó el sábado en México, ¿no? O sea, y eso ha generado cierta polémica, porque, porque los clubes vetaron a sus propias barras en sus estadios, pero esas barras están yendo a otros estadios. Entonces, ¿cuál es la capacidad de control? Bueno, en Costa Rica, en el año 2013 se aprobó la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos, que fue reformada en el 2020, y donde se dan ciertas luces de qué puede hacer las instituciones al respecto. Por ejemplo, sanciones a personas que entren a un estadio con armas, sanciones para la gente que ejerza la violencia física en un estadio, que ingrese a la cancha. O sea, ese tipo de sanciones antes no eran condenables legalmente, y ya lo son a partir de esta legislación. Por eso en medios de comunicación hoy lunes se hablaba de qué pasaba si el Alajuelense violentó ese acuerdo o esa ley, ¿verdad? Respecto a su Barra Brava, que la Barra Brava fue vetada de Alajuelense como local, pero ahí está yendo de visitante. Bueno, esta ley, si bien se está implementando y le da a los clubes ciertas luces, tiene sus limitaciones. Por ejemplo, el concepto de Barra Brava no está ejemplificado. Entonces, Ujú. hay una confusión en el tema de Barra Brava versus vamos nosotros tres con tambores a pegar gritos y a cantar, que no estamos haciéndole daño a nadie, pero podríamos ser considerados como Barra Brava, ¿verdad? Ese concepto como que creo que yo Quedan al aire. la academia puede brindar mayores aportes para que este tipo de legislaciones tengan más fuerza, pero sin duda que es un avance muy importante. Y bueno, y yo creo que hay que ver, hay que estar viendo este tipo de legislaciones en todos los países si ya existen, ¿verdad? Para ir implementándolas y que la afición vaya con más seguridad al estadio, que vaya esa familia que vimos en la primera imagen, que es dolorosa, ese niño que tuvo que quitarse la camiseta del Atlas porque iba a ser golpeado salvajemente,
que ya no tenga miedo de ir al estadio y que pueda ir a hinchar por su equipo en cualquier estadio. O sea, es que al final el deporte es eso. El deporte es ir a ver un juego, disfrutar de dos equipos jugar, llámese el deporte que sea. Al final yo creo que es un esfuerzo que debe hacerse y es muy, muy importante. Bueno, y agradecemos los que nos dejen en sus comentarios en este video sus impresiones sobre el tema de la violencia, indiferentemente del país donde sea. ¿Cuáles son medidas que pueden implementar los equipos, las autoridades? ¿Qué creen ustedes que pueda hacer? Les invitamos a que escriban, nos den sus recomendaciones, sus comentarios los dejen allí, que le den suscribir también al canal y agradecemos mucho a Pablo, a Randall por esta conversación que hemos tenido esta noche sobre el tema de la violencia en el fútbol de CONCACAF, que esperamos sea la última vez que tengamos que hablar de eso, aunque bueno, vamos a esperar las medidas, seamos optimistas. Hasta luego.